Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola, bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Este miércoles estoy súper emocionada porque tengo, aparte de que una persona que admiro muchísimo, es una gran amiga mía. Les quiero presentar a Beatriz Madrazo. Beatriz Madrazo es psicoterapeuta, tiene una maestría en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría de psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes en la APM y actualmente está estudiando el doctorado en psicología clínica en la APM, que bueno, wow, ya está a punto de acabar este semestre, de verdad, felicidades, Bea. Y tiene una especialidad en arteterapia y justo es, mucho de lo que hace ella es el tema de arteterapia, o sea, todo el tema de ahorita nos va a platicar un poquito, pero todo lo de la terapia que ella maneja mucho, usa mucho el arte. Siempre, ella viene de una familia muy artística, siempre le ha sido muy manual y siempre ha sido muy creativa y siempre le ha encantado toda esta parte. Entonces, la invité a platicar de este tema que me parece bien importante. Bea, bienvenida, ¿cómo estás? Mitch, muchísimas gracias. La verdad estoy encantada de estar aquí. Como siempre es un gusto estar contigo en tus proyectos y hoy platicando de este tema muy apasionante. No, me encanta. La verdad les tenemos que confesar que Bea y yo somos amigas desde hace, más de 15 años, ¿no? Sí. Somos súper amigas y bueno, la vida nos volvió a juntar con toda esta parte de la terapia y de toda la parte de la psicología y así, entonces estoy feliz de tenerte aquí. Y este tema, te voy a decir por qué te invité, porque me parece un tema bien importante. No sabes la cantidad de personas, de papás, que se me acercan y que me dicen, es que Mitch, ¿qué hago? Mi hijo no quiere jugar con sus amigos, y entonces ¿qué hago? Pero es que es súper tímido, pero entonces ¿qué hago? Pero entonces ¿qué pasa si mi hijo es introvertido? O sea, socialmente nos apanica que nuestros hijos sean introvertidos, ¿no, Bea? Totalmente de acuerdo, Mitch. Es algo súper común y pues interesantísimo de platicar y de que entendamos bien qué es la introversión, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, empezamos desde lo primeritito. ¿Qué es la introversión? Ok. La introversión es este rasgo de nuestra personalidad. Te voy a contar un poquito como de la historia, ¿no? De antes. Carl Jung en 1920 nos planteó que está como un espectro en donde está la introversión por un lado y la extroversión del otro lado, ¿no? La introversión, Carl Jung nos dijo que son como estas personas que tienden a voltear hacia el mundo interno, y la extroversión, las personas que tienden a voltear hacia el mundo externo. Obviamente, no todos somos 100% de uno ni del otro. Y también podemos estar a la mitad. O sea, no es necesario como que catalogarnos o encasillarnos en soy o introvertido o extrovertido, ¿no? No pretendemos como que etiquetar ni mucho menos, pero simplemente lo que queremos es como buscar entender la introversión y eso nos va a ayudar a tener un autoconocimiento, podernos conocer mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso como que a comienzos, ¿no? Que Jung nos introdujo al término del introvertido. Después, en los años 60, un psicólogo alemán, Eysenck, empezó a hacer estudios acerca de la personalidad introvertida y la extrovertida y se dio cuenta de que el introvertido necesita de alguna manera, ahorita vamos a entrar como en los detalles de cuáles son todas las características que definen al introvertido, pero empezó a darse cuenta de que incluso a nivel cerebral hay diferencias entre el introvertido y el extrovertido, que bueno, ahorita también entramos a esos detalles, pero es como para dar la introducción, ¿no? Y bueno, ¿cómo es una persona introvertida, ¿no? Que generalmente nos preguntamos. Una persona introvertida tiende a ser muy silenciosa.
a lo mejor se percibe como reservada en un inicio, como con poca interacción social, puede ser, pero eso no significa que al introvertido no le guste socializar. Me parece que hoy en día se ha llegado a dar una connotación incluso negativa, ¿no? Como si algo estuviera mal o como si algo estuviera raro en que un niño fuera introvertido. Entonces, eso me parece que es importantísimo, como que empecemos a aclarar y a explicar bien qué es la introversión, y una vez que entendamos que simplemente es una manera de ser, pues le quitamos esa sensación de rareza o de que algo hay mal en un niño que no habla, ¿no? O sea, eso es como un enorme mito que hemos llegado a tener en sociedad. Claro. No, y como socialmente siempre, no sé, como que, bueno, mínimo en el occidente, siempre como que se aplaude mucho la extroversión, se aplaude de una persona social, se aplaude de una persona que está no todo el tiempo como dándose lo que tú estabas diciendo, como volteando hacia el mundo externo todo el tiempo. Entonces sí es muy común que, o sea, la preocupación de los papás que reflejan es esta parte de que mi hijo es muy introvertido, ¿qué hago? Como si fuera algo malo. Pero a ver, quiero que es... Porque yo al investigar justo para entrevistarte de este tema, vi algo que me llamó mucho la atención, que la verdad nunca lo había ni pensado. Introversión no es lo mismo que timidez, ¿verdad? Son dos cosas completamente diferentes. A ver, ¿nos puedes platicar esto? Porque cuando lo escuché dije, pues sí, por supuesto son dos cosas diferentes, pero tendemos muchas veces a juntarlo y a verlo como lo mismo. Correcto, es algo que es común que se confunda introversión con timidez. Entonces, mira, la timidez viene como desde un lugar de más inseguridad, de más vergüenza, de más preocupación por lo que van a decir los demás. Entonces, por ejemplo, en clase, un niño tímido no levanta la mano quizás por la preocupación por lo que vayan a pensar los demás alrededor en su clase, ¿no? ¿Qué van a pensar de eso que yo voy a decir? O por miedo a equivocarse quizás, o a lo mejor lo que digo va a ser incorrecto, ¿no? A diferencia de, al lado, un niño introvertido que no levanta la mano porque puede ser por muchas razones. Probablemente porque siente que no tiene nada que aportar en ese momento, no hay algo que decir o que contribuir a la clase, o probablemente su cerebro está muy ocupado en ese momento procesando toda la información que está recibiendo, o simplemente está bien en ese momento así, ¿no? O sea, no puede ser como por diferentes razones, pero la diferencia principal entre timidez y introversión sería esa, que la timidez viene desde este lugar como más de inseguridad, del miedo a ser juzgado. Y se confunden muy fácilmente porque ambas tienden a ser pues personas silenciosas, ¿no? Entonces, como tú decías, hoy en día vivimos en un mundo en que se valora muchísimo la extroversión. Y no es que esté mal ser ni extrovertido ni introvertido, ¿no? Cualquiera de las dos pues son simplemente tipos de personalidades. Pero sí hoy en día, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Se tiende mucho como a premiar al alumno que participa, ¿no? Y el alumno que permanece en silencio no necesariamente significa que no esté enganchado con el tema de la clase o que no esté poniendo atención, ni mucho menos, ¿no? Simplemente es como una manera de ser que me parece que comprender esto es como muy útil para maestros, para papás y para los mismos niños. Siempre luego en las evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal me considero una persona introvertida y cuando yo era niña siempre todos los maestros en cada evaluación siempre le decían a mis papás, ¿no? Como Beatriz tiene que participar más. Siempre como que era una queja el no participar, el que yo no levantara la mano y dijera mi opinión, ¿no? Entonces también creo que es muy diferente al dar una retroalimentación en la escuela, ¿no? Como el decir, tienes que participar,
a Sí. decir, cuando tú participas, haces contribuciones muy valiosas al grupo, ¿no? El grupo se interesa por lo que estás diciendo y eso como que puede animar más a que queramos participar. Pero se nos ha puesto como que en un lugar en donde como si todos a fuerza tuviéramos que estar participando todo el tiempo, ¿no? Cuando... Claro, y como si eso... Uh-huh. Sí, porque eso aparte lo cuentan como para calificación. Yo me acuerdo, ya sabes, en la universidad y en prepa, en donde el primer día de los maestros te decían cuánto por ciento, ¿no? El examen final, 40%, conducta, 10%. Había un por ciento de participación siempre. Sí, hay un porcentaje Qué presión de participación. para los niños introvertidos el tener que cumplir eso cuando no se sienten cómodos o no están en su 100, como el aportar lo que están pensando, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, en universidades, hazte de cuenta, en Harvard, por ejemplo, ¿no? Que las clases son auditorios gigantescos en donde el profesor aleatoriamente elige como tú, ¿no? Y la pregunta va dirigida a ti. Normalmente el introvertido está así como por favor, no me preguntes a mí, haciendo contacto visual para otro lugar, ¿no? Más bien dirigiendo la mirada a otro lugar. Y eso pues puede ser muy aterrador para alguien que está más acostumbrado a estar hacia adentro de su mundo. Ahora, el introvertido, una de las características es que primero piensa y después actúa. Entonces, el introvertido cuando va a participar sabe muy bien lo que va a decir, a diferencia del extrovertido, porque el extrovertido puede decir algo nada más por decir, ¿no? Como que no... Pero el introvertido... Si el introvertido no siente que va a decir algo que sea de valor o que va a aportar, si no lo como que analizó previamente y dice, ok, voy a aportar esto, entonces no lo dice, prefiere no decir nada a decir algo nada más por decir, ¿no? Ay, no, y aparte yo me identifiqué muchísimo porque yo tiendo a ser más extrovertida. Sí. Entonces yo hablo por hablar, yo hago ruido, yo de repente hablo y digo, es broma, ¿por qué no pensaste antes de decir las cosas? O sea, sí es una cosa en donde sí tendemos sí, está muy cañón. Totalmente. Y bueno, el introvertido es muy observador, o sea, también como siguiendo con las características del introvertido, el introvertido observa primero y después actúa, ¿no? Por ejemplo, no se mete de inicio, luego al ruedo, sino que primero hasta va poco a poco, lentamente, introduciéndose a una situación nueva, por ejemplo, y cuando se sienta cómodo ya va agarrando confianza. Ahora, el introvertido se siente muy cómodo estando en pequeños grupos, por ejemplo, con 2 o 3 personas, o también estando solo. A diferencia del extrovertido, que es más como de constantemente busca estar en grupos, ¿no? En grupos grandes, quizás. Y una característica del introvertido es que hacen relaciones muy cercanas con esos 2 o 3 amigos, a lo mejor, porque luego como papá puedes decir, mi hijo nada más tiene 2 amigos, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué no tiene más? Y esa es una exigencia social que nos hemos puesto, pero el introvertido prefiere como esa calidad de esos 2 o 3 amigos que estar con muchos conocidos, ¿no? Me encanta, me fascina. Entonces, tengo una pregunta. ¿Puede ser que niños sean introvertidos y tímidos a la vez? Sí, puede ser. Puede ser que sea una combinación de las dos, claro, que tengas, que seas introvertido y que seas tímido también, sí. Ok, y dime una cosa, ¿cómo puedes como papá, maestro, especialista que nos está escuchando, diferenciar entre timidez y introversión? Porque a simple vista pues se ven muy, muy parecidos, ¿no? O sea, son personas calladas, son personas que no les gusta participar, que no buscan grupos grandes sociales, pero ¿cómo le haces para poder diferenciar entre uno y el otro? Uh-huh. Sí, principalmente la timidez se caracteriza por esa inseguridad. Entonces ahí es importante que tú como papá pues tengas como esa comunicación, ¿no? De poder explorar junto con tu hijo qué es eso que le genera inseguridad. A lo mejor qué juicios piensa él que va a haber, ¿no? Por parte de los demás, de su opinión, que cuando él levante la mano, cuando él quiera decir algo, qué fantasías tiene, de qué van a pensar los demás, ¿no? Entonces,
La timidez es sumamente trabajable, ¿no? O sea, bueno, es cosa como de explorar qué es lo que pasa, por ejemplo, un niño cuando entra a una fiesta, ¿no? Y se puede sentir como muy abrumado de que hay muchas personas, de repente puede tener la sensación de ya me quiero ir o no me quiero quedar aquí, no me dejes aquí, por favor, mamá. Entonces es cosa como de ir explorando, pero esta va a ser la principal diferencia entre introversión y timidez, ¿no? En timidez está ese miedo al mundo exterior, ¿no? Sí, o sea, como puede ser igual y un poquito como fobia social o como ansiedad social, ¿no? Sí, sí. Y la Oye, a ver, introversión entonces, simplemente va a ser como pues, este modo de ser que así estamos pues caracterizados y hay estas diferencias entre la personalidad extrovertida e introvertida. Uh-huh. claro, entonces dime una cosa, ¿un niño introvertido tiene habilidades sociales? Sí, sí, claro que tiene habilidades sociales. Se puede pensar que no, ¿no? O sea, porque como sociedad de repente pensamos, ¿qué le pasa a ese niño que no está en recreo jugando con todos los niños y está solo en la biblioteca aislado, ¿no? Eso le damos toda la connotación negativa del mundo como si fuera un pecado mortal que el niño esté solo, ¿no? O como adultos tenemos a preocuparnos, hay algo mal en él, algo le pasa, me tengo que súper preocupar. Pero simplemente es esta cuestión como de preferencia del introvertido, que él se va a sentir mucho más a gusto en ambientes donde esté tranquilo, seguro, sin tantos estímulos, porque una cosa bien importante es lo que sucede cerebralmente adentro de la persona introvertida. El cerebro del introvertido se sobreestimula mucho más fácilmente que el del extrovertido. Entonces, ¿qué pasa? Que estar por ejemplo, en una cafetería donde hay ruidos, gritos, personas por todas partes, ¿no? Para el introvertido puede ser muy abrumador. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso se siente, pues sobreestimulado, ¿no? Como que es una sobrecarga y su sistema nervioso es más sensible a la dopamina, que es esta sustancia que nos da como estos shots de energía, ¿no? Entonces, con pocos estímulos, más bien cuando hay estímulos, el introvertido se va a sentir así como sobreexpuesto, como abrumado, y entonces esto es bien importante, saber que el introvertido sí puede estar en esos ambientes de sobreestimulación, pero después va a requerir un tiempo, ahora sí como de recarga de baterías, un tiempo en donde pueda estar a solas y donde pueda estar a lo mejor con otras 2 personas o con 3 o solo, pero que sea como que pueda otra vez recuperar, ¿no? Recuperar su batería, porque el introvertido se drena en esos ambientes de sobreestimulación, a diferencia de lo que sucede en el sistema nervioso del extrovertido, en donde constantemente están buscando esta dopamina, buscando los estímulos, ya que pues es exactamente lo opuesto, ¿no? Ellos lo necesitan. Ok, tengo una duda. ¿Ha habido algún estudio o algo que relacione como problemas sensoriales de la infancia con si eres extrovertido o introvertido de adulto? Bueno, de sí. Niño y de adulto. Fíjate que hay estudios interesantísimos. Por ejemplo, hubo uno de ellos que le hicieron a bebés, les pusieron estímulos de malos olores, sonidos muy fuertes, etcétera, ¿no? Como para ver cómo reaccionaban. Había bebés que lloraban en esta sobreestimulación, había bebés que estaban relajados como si nada, y había bebés intermedios. 20 años después descubrieron ya de adultos estos bebés que precisamente los introvertidos eran justo este porcentaje de bebés que eran sensibles, los que habían llorado, ¿no? Entonces es impresionante, sí, porque es algo que se está escuchando mucho hoy en día, toda esta parte de los desórdenes de procesamiento sensorial, ¿no? Muchos papás están llevando a sus hijos justo a evaluaciones, a diagnósticos, a terapias de estos temas, porque son niños que no están, su sistema nervioso central no está
pudiendo con todos los estímulos sensoriales que está recibiendo. Entonces, qué increíble que los papás sepan desde ahorita que si sus hijos tuvieron algún tema de procesamiento, ¿no? De desorden de procesamiento sensorial, puede ser, que no es, digo, obviamente no es nada a fuerza, ni obligatorio, ni dado por hecho, pero puede ser que sus hijos crezcan a ser niños y adultos introvertidos. Sí, totalmente. Y por ejemplo, otro estudio fue pusieron alumnos, estudiantes, a hacer problemas de matemáticas y les iban variando como niveles de estimulación, ¿no? De sonidos, para que como que a lo mejor estuvieras, para que te distrajeran. Y descubrieron que los introvertidos precisamente les iba mal en la parte cuando estaban con todo el ruido y los sobreestímulos. No hacían bien los problemas de matemáticas, mientras que los extrovertidos sí podían seguir haciendo sus problemas de matemáticas como si nada. Entonces, esto también es bien interesante. Hubo otro estudio en el que medían la sensibilidad con limón, poniendo limón en la lengua, porque ya que el limón produce saliva, justo descubrieron que a los introvertidos producían una mayor cantidad de saliva, precisamente por esta sensibilidad a la estimulación. Entonces, conocer todo lo que pasa como dentro de nuestro sistema nervioso y lo diferente que es el introvertido del extrovertido, pues nos hace entender por qué de repente un introvertido puede a lo mejor estar en una fiesta, ¿no? Pensando en un joven introvertido que a lo mejor puede estar de fiesta, saturado. Pero después de un rato, sí, de repente entra la sensación de ya me quiero ir a mi cama, o a lo mejor prefiero estar viendo una película o un plan tranquilo, ¿no? Y no necesariamente significa que todo el tiempo tengas que estar como en tu plan de introversión como solo, sino que es como si fuera como una liga, ¿no? Que podemos estirar y que podemos, pues, de repente estar en ambientes de sobreestimulación, pero después tener nuestros, pues, momentos de recarga. Sí, eso es importantísimo. Entonces, a ver, ya establecimos que los niños introvertidos sí tienen habilidades sociales. ¿Cómo se relacionan? Sí tienen habilidades sociales, por supuesto. Tienen relaciones, de hecho, de bastante calidad. Relaciones cercanas. De hecho, son como muy buenos amigos. O sea, si tú le preguntas a su alrededor, a sus amigos, te pueden decir como que destacan por ser como estos amigos confidentes, ¿no? Incluso prudentes, que sus cercanos saben que les pueden confiar, porque no van a hablar por hablar, no van a decir por decir, no van a andar contando lo que se les confía, ¿no? Entonces, precisamente por eso establecen lazos muy estrechos y prefieren, por ejemplo, a lo mejor estar tomando un café con una persona, pensando ya más de grandes, ¿no? Como un café con una persona, a estar todo el tiempo en grupo grande. En la escuela tienden como a eso, a tener como sus pares cercanos, o incluso también puede ser que les guste estar solos, ¿no? Que les guste pasar el recreo solos. Luego también en la escuela, leyendo o haciendo alguna actividad. Sí, leyendo, haciendo una actividad. El introvertido se apasiona mucho por los temas, porque precisamente tiene esta gran habilidad de concentrarse. Entonces, puede ser apasionado a lo mejor del juego de ajedrez o de tocar un instrumento musical o del arte o lo que sea, ¿no? Pero tienen como esta habilidad de apasionarse y de concentrarse, entonces se lo toman muy en serio la actividad que vayan a hacer, ¿no? Ok, me fascina. Y a ver, ¿qué ventajas tiene un niño introvertido? Porque, a ver, socialmente lo vemos como, no, lo peor, cruz, que mi hijo no sea introvertido, y los papás se angustian y los quieren mandar a tomar clases y talleres de habilidades sociales y los quieren mandar a terapia y están bien angustiados y el colegio los manda a llamar y lo vuelven un issue. Sí. Pero también tiene muchas ventajas, ¿verdad? ¿Nos podrías platicar un poquito de cuáles son las ventajas de estos niños introvertidos? Sí, correcto. También tiene muchas ventajas. Tienen una enorme imaginación, precisamente por ser observadores
y bueno, también se caracterizan por ser grandes escuchadores, ¿no? Entonces, ese silencio precisamente les permite tener un poder de imaginación enorme. Hay quien tiene amigos imaginarios, por ejemplo, en fin, ¿no? Y esta imaginación también los lleva a tener una gran creatividad. El introvertido se caracteriza por tener esa riqueza interna, esa creatividad. Otra ventaja es el ser observador. El ser observador es una ventaja porque te permite, pues primero pensar y después actuar. Entonces los lleva a correr menos riesgos, digamos. Que bueno, el extrovertido también puede ser una ventaja también el ser aventurero, ¿no? El ser más aventurero. Claro. O sea, ambos tienen sus ventajas y desventajas, tanto el extrovertido como el introvertido, pero bueno, pensando en el introvertido, pues sí los lleva a correr menos riesgos, ¿no? Son como más precavidos, y bueno, y disfrutan tener conversaciones profundas y significativas. Les gusta esa profundidad. Por ejemplo, el introvertido es muy malo en el small talk. No le gusta como la típica plática de comienzo, ¿no? Sí, muy superficial. Ajá, muy superficial. Es muy malo teniendo esas pláticas superficiales, ¿no? De qué tal el clima y demás. Pero en una conversación profunda se puede ahora sí que dejar ir el introvertido y esas conversaciones son las que captan su atención y en donde él más seguro se siente de conversar. No, me fascina, me encanta. A ver, ¿qué está pasando hoy en día en nuestra sociedad a nivel social? ¿Por qué le aplaudimos al extrovertido y nos preocupa el introvertido? ¿Por qué al extrovertido lo vemos como más exitoso socialmente, o creemos que le va a ir más exitoso en la vida? ¿Y por qué el introvertido nos preocupa? ¿Por qué el introvertido no te mandan a llamar del colegio, te acaba en terapia? O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando hoy en día en la sociedad? ¿Por qué lo aplaudimos tanto estas características extrovertidas? Mira, totalmente. Existe algo que es el ideal extrovertido, ¿no? Y es esta creencia de que todos deberíamos de ser carismáticos, estar contando chistes todo el tiempo, ser aventureros, platicadores, estar de fiesta todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que idealizamos a los que constantemente tienen la atención social, por decirlo así, o a los que constantemente están con grandes grupos de amigos, ¿no? O al popular en la escuela, o ese tipo de cosas. Y eso pasa, pues, en todas las edades, ¿no? Nosotros como sociedad y sobre todo en la cultura americana se valora muchísimo la extroversión, ¿no? Se nos fomenta que seamos como, pues, outgoing, participativos, a estar todo el tiempo participando, ¿no? Por ejemplo, en las universidades en Estados Unidos, además de que en las clases, pues como tu nota depende de ello, entonces todo el mundo está participando todo el tiempo, pero fuera de clase también, pues las universidades te incitan a que estés en el club social de tal, en el club deportivo de tal, y que después vayas a la fiesta social, y si no vas es como, ¿dónde estabas, no? Como que, ¿por qué no viniste? Y a lo mejor tú querías estar en la biblioteca estudiando, ¿no? O en tu cuarto, o lo que sea. Pero pensamos como que qué raro que alguien no vino a la fiesta social después de que a lo mejor ya estuvo en el club de ajedrez o lo que sea, y ya estuvo en clase y ya es demasiado, ¿no? Entonces, como ¿por qué? ¿O qué le pasa? ¿O qué raro? Y en las escuelas, por ejemplo, en los kinders, antes estaban como las sillas, las mesas situadas como individualmente, ¿no? Hace mucho era así. Después empezó como toda esta cultura del teamwork y los grupos, y entonces ya la orientación de las mesas en el salón de clases ya es así como en grupo, ¿no? Y todo se empezó a orientar los esfuerzos a que todo sea en grupo. Incluso hablando del mundo corporativo, pues antes como que había más privacidad, las oficinas de puertas cerradas, etcétera, y de repente empieza la cultura del mundo abierto y
Y pues para el introvertido esto fue algo súper difícil, de que empezaron a cambiar muchos espacios de oficina a que sean ambientes abiertos, uno al lado del otro, ya ni siquiera tienes tu propio lugar, sino que donde encuentres y te sientes al lado de muchas personas y todo el mundo pasa al lado de ti. Con ruido. Y con ruido y todos los estímulos, y además de que hay juntitis, ¿no? Juntas grandes para todo, junta, reunión, y pues esto puede ser muy, muy abrumador. Ahora, en la escuela, en clase, también ha empezado a haber un poco como conciencia de entender la introversión. Y entonces, por ejemplo, hay una técnica que se llama Think, Pair, Share. Entonces, se invita a los alumnos a que primero piensen en relación al tema que se está planteando en la clase, ¿no? Primero pensar cada quien en lo individual. Después, reunirte con 2 compañeros y compartir en grupo de 2 o 3. Y ya después iniciar una conversación grupal. A diferencia de, desde un inicio, lluvia de ideas de todo el salón, ¿no? Okay. Entonces, como que son, pues como cositas que se han empezado a hacer. Ajá, técnicas, exacto. Ok, está cañón. ¿Qué les dirías tú, como niña introvertida, a los papás de hoy en día? O sea, ¿qué te hubiera gustado a ti, por ejemplo, decirle a tus papás? ¿O qué les recomiendas ahorita a los papás de niños introvertidos? O sea, ¿qué te gustaría que supieran? Sí, mira, primero que nada, mi recomendación es entender la introversión, ¿no? O sea, como papá es importantísimo que tú sepas que no hay nada malo en tu hijo si tu hijo no quiere estar sociabilizando todo el tiempo. Y si tu hijo tiene 2 amigos, ¿no? Está bien. Entonces, entender lo que es la introversión, cuáles son sus ventajas, sus características, etcétera. En segundo lugar, pues relajarse, no tener demasiadas expectativas en que tus hijos sean sociales, ¿no? Estas expectativas sociales que ponemos pues como sociedad. Un papá puede estar preocupado porque su hijo no es el más popular en la clase, ¿no? Entonces, relajarnos en este ámbito y también no forzar a nuestro hijo a sociabilizar, ¿no? Esto de, no, pues vas a la fiesta del amigo porque vas a fuerza, porque tienes que sociabilizar. No forzarlo, dejar que el niño diga con quién quiere sociabilizar y cuánto tiempo quiere sociabilizar. Y entonces ahí a lo mejor buscar como estrategias, ¿no? De, ok, te dejo en la fiesta, y en 1 hora tú me avisas cómo vas, si quieres más tiempo o si ya quieres que vaya por ti, ¿no? Y ir como tomando como pues pequeños pasos. Sí, o sea, no forzarlos, pero sí fomentarlo, ¿no? No forzarlos, pero sí irlos animando poquito a poquito a tomar algunos riesgos, ¿no? Como a de repente también salirse de su zona segura. También va a ser bueno, como sin forzar, pero de repente como que animarlos, ¿no? También respetarlo, darle su espacio. A veces en casa podemos decir qué le pasa a mi hijo que quiere estar encerrado en su cuarto todo el tiempo, ¿no? Y nos puede preocupar el que esté solo en su cuarto. Eso nos puede generar muchísima ansiedad como papás. Entonces, aquí como que buscar el respetar cuando quiera estar solo y también hacerle saber que también nos comunique sus necesidades, ¿no? Porque también no todo el mundo, o sea, más bien no somos lectores de mente, entonces el introvertido es algo que va aprendiendo a lo largo de la vida, va aprendiendo a comunicar sus necesidades, a comunicar lo que quiere, porque se va dando cuenta de eso, de que tienes que hablar para expresarte y para que te escuchen, básicamente. Ajá. Literal. Otra cosa que recomendaría es fomentar actividades que le gusten hacer a tu hijo. Actividades tanto en lo individual
como en pequeños grupos, cualquiera que sea su pasión, si su pasión es el violín, el piano, el ajedrez, lo que sea, fomentárselo, porque van a ser grandes en esto, son muy constantes, muy apasionados. Y por último, pues mantener una conversación, una comunicación abierta con tu hijo. Por ejemplo, si tú como adulto eres introvertido, a lo mejor puedes decirle a tu hijo, ay, a mí esto me hace sentir, no sé, tal situación me hace sentir súper incómodo, entonces yo lo que hago es esta estrategia me ha funcionado a lo largo de la vida. O sea, como darle tips que le funcionaron al mismo papá. Ajá, exacto. Está buenísimo eso. Sí. Está buenísimo. Entonces, ya establecimos que la introversión es algo muy normal, es algo común, es algo, ¿no? Que es un rasgo de personalidad que muchos niños hasta nacen con eso, ¿no? Por toda la parte del sistema nervioso central. Pero como papá, ¿cuándo me preocupo ya de esta introversión? O sea, cuando ya digo, a ver, ¿sabes qué? Ya tengo que llevarlo con algún especialista o alguien que que me pueda ayudar a mi papá o que pueda ayudar también a mi hijo. Sí, mira, hay que detectar si no es como algún tema de autoestima o de inseguridad, que eso es súper trabajable, ¿no? Y también hay que detectar si de verdad no interactúa con el ambiente, ¿no? Eso ya también nos estaría hablando de otra cosa. Si tu hijo no disfruta el juego o ni siquiera estando en un ambiente seguro, ¿no? Ni siquiera estando solo, por ejemplo, ¿no? O también otro tema podría ser si tu hijo está intentando hacer amigos pero no lo está logrando. Entonces, como que el chiste es como identificar qué es lo que está pasando y bueno, y en cualquiera que sea, pues siempre acudir a un especialista, la verdad hace toda la diferencia. O sea, son cosas que la verdad es que en la niñez tenemos esa oportunidad de poder trabajar cualquier tema que estemos teniendo, ¿no? El autoestima, trabajarlo de niño va a hacer toda la diferencia a que llegue a la adolescencia con una autoestima no trabajado, ¿no? Entonces siempre la terapia va a ser una gran opción en la infancia. Está buenísimo. Oye, tú que manejas toda la parte de la arteterapia, ¿recomiendas la arteterapia para trabajar con estos niños? Fíjate que la arteterapia es increíble, que siento que en mi vida se juntó la arteterapia ahora sí que con el tema de la introversión, porque precisamente me han llegado muchos pacientes o introvertidos o tímidos, o sea, en general como personas silenciosas, por decirlo así. Y la arteterapia tiene muchísimo que aportar ahí, porque en la arteterapia trabajamos con las imágenes, con lo visual, con lenguaje, con el lenguaje del arte. Entonces muchas veces no sabemos cómo comunicarnos, no sabemos cómo expresarnos, no tenemos las palabras para decir lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. Y precisamente el arte lo que hace es que nos ayuda a poner en palabras lo que queremos decir, nos ayuda a, mediante un lenguaje alterno, poder decir esto es lo que me está pasando. Entonces es increíble los beneficios que tiene la arteterapia y he tenido experiencias padrísimas. Por ejemplo, no sé, de niños que, o sea, después de haber terminado la terapia, la mamá un año después me manda foto del festival y el niño ocupando el lugar estelar en la obra de teatro, que dices, wow, entonces... Sí, qué increíble que... Sí, como que al plasmar todo su mundo interno en una cosa que no es tan amenazante como es el arte y así, los ayuda mucho también como a entender, ¿no? Exacto, justo eso, que es un lenguaje que no hay amenazas y no hay juicios. Uh-huh. No, me fascina, la verdad está espectacular. Oye, ¿tienes algún libro que recomiendes que hable de estos niños introvertidos? Sí tengo. Les quiero recomendar unos libros padrísimos para los papás. Okay. Una súper autora que la admiro muchísimo es la doctora Susan Cain.
Ella tiene un TED Talk de la introversión, búsquenlo y véanlo porque está padrísimo. Y ella escribió un libro que se llama Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking. Wow. Sí, ese título es como wow, ¿no? Y tiene otro libro que se llama The Quiet Power, que está como muy enfocado para jóvenes. Se los recomiendo para jóvenes y también para los papás. También ustedes papás lean ese libro. Esos dos libros los van a orientar muchísimo. Y este último te habla mucho de los introvertidos en los diferentes ambientes, en la escuela, en lo social, en la casa, está como muy segmentado. Hay otro libro que también se los recomiendo, The Secret Lives of Introverts, de Jen Granneman, y hay otro, The Introvert Advantage, de Marty Olsen. Y por último les quiero recomendar dos websites. Uno es quietrev.com, que viene de Quiet Revolution. Esta es una página de Susan Cain. Y el segundo website es introvertdear.com, que es de Jen Granneman. Y les recomiendo estos websites porque tienen artículos con evidencia científica, están muy actualizados y el navegar por estos websites nos hace como adultos entender pues que podamos comprender a nuestros hijos, ¿no? Bueno, comprendernos a nosotros y a los demás. Es como el trabajo para uno mismo y los demás. Sí, no, se me hace espectacular y me encanta y me da muchísimo gusto saber que ha habido mucha investigación sobre este tema. Exacto. Que se me hace que es como muy, 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 muy importante. Entonces, vea qué padre está este tema. No quiero que acabe, pero ya se nos va a ir el tiempo y quiero pasar a la sección de verdadero y falso. Esta sección lo que busca es como desmantelar todos estos mitos y creencias que tenemos socialmente sobre estos temas y quiero que me vayas contestando si son verdadero o falso y con una pequeña explicación por qué verdadero o por qué falso. ¿Lista? Ajá, lista. Ok. Los niños introvertidos son infelices. Falso, súper falso. No tiene nada que ver la felicidad o la infelicidad. Alguien infeliz puede ser introvertido o extrovertido. No. Ok, buenísimo. ¿Es igual un niño introvertido que un niño tímido? No es lo mismo. La diferencia principal sería que la timidez viene desde este lugar de inseguridad, de miedo a los juicios del mundo externo. Sin embargo, un niño introvertido puede ser tímido al mismo tiempo. Ok, buenísimo. ¿Los niños introvertidos tienen fobia social? No necesariamente, falso. La fobia social sería otra cosa. La introversión es simplemente este rasgo de la personalidad y de donde un introvertido se siente más a gusto en ambientes donde no haya sobreestímulos, en ambientes donde sean más de silencio y menos estímulos. Ok, bueno, eso ya lo platicamos, pero un niño introvertido no tiene habilidades sociales. Falso. Sí tiene. Buenísimo. Ok. Los niños introvertidos no tienen amigos. Falso. Tienen muy buenos amigos, pueden tener pocos amigos aparentemente, pero esos amigos son relaciones muy cercanas. Buenísimo. ¿La introversión es un rasgo de personalidad? Sí, verdadero. Ok. Si tu hijo es introvertido, procura no llevarlo a eventos sociales ni juntarlo con otras personas. Falso, tampoco se trata de que aislemos al introvertido, ¿no? Dejemos que él solito vaya diciendo a qué sí quiere ir, a qué no, ir poco a poco. Ok. ¿Los niños introvertidos son inseguros? Falso. La inseguridad viene más más bien la timidez viene más de la inseguridad, pero los introvertidos no tienen por qué ser inseguros. Ok. ¿Los niños introvertidos son depresivos? Falso. Eso es algo que nosotros como sociedad pensamos en automático.
pensamos que el niño que está solo y aislado está deprimido y eso no es cierto. Ok. Y por último, ¿los niños introvertidos son más inteligentes que los niños extrovertidos? Falso. Tampoco tiene que ver. Puede haber extrovertidos inteligentes e introvertidos también. Ok, buenísimo. Bea, qué gran tema, de verdad. Muchísimas gracias. Estoy segura que muchos papás que nos están escuchando que tienen niños introvertidos o incluso niños tímidos, este episodio les va a esclarecer muchísimas cosas, dejar muy, muy, muy tranquilos y ayudarlos en el día a día con sus hijos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Mitch, al contrario, siempre es un gusto y mil gracias. Encantada. Cualquier duda que tengan pueden contactar directamente a Bea en las redes sociales y aquí en el episodio van a venir sus datos para que la puedan seguir. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente miércoles en otro episodio de Nido Talks. Bye.